No, Dios les bendiga a todos. Preguntó al hermano de Soy Visión si estamos ahí listos. Dios bendiga al resto de hermanos que están ahí conectados. amén. Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches. Feliz noche. ¿Cómo estás, hermano Alfonso? Dios te bendiga. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, hermano. Igual, bien, gracias. Bendiciones. Gracias. Rubén Velázquez, hermano, Dios te bendiga. Dios te bendiga, hermano. 1, 2, 1, 2. Espérame. Es que está un poco, no sé por qué está cruzado. La compu está cruzando. Ahí está. Ahora usted trate de moverse un poquito. Para este lado. Ahí está. Ahí está. Excelente. Gloria a Dios, hermanos de Soy Visión. Si me escuchan ahí, solo me dicen si estamos listos. Y pues acá por este lado estamos ya listos, bendecidos por el Señor y listos para esta enseñanza. Gloria a Dios. Hay una... Estás en mute, hermano. Uno, dos, hermano de Soy Visión, estamos ahí esperando nada más una señal y estamos en el tiempo. Vamos a iniciar con esta enseñanza para la gloria de Dios. Quisiera pues invitarlos a todos para que hagamos una oración y supliquemos a nuestro buen Dios que nos bendiga con su palabra. Usted ha dispuesto su corazón en esta tarde noche, entonces pues también se hizo presente nuestro buen Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores está acá. Entonces empiece ahí a orar usted por mí, yo oro por usted y pidámosle al Señor que en su misericordia nos pueda bendecir con su palabra. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, estamos hoy, Señor, reunidos una vez más, Señor, para hablar de las cosas que nos convienen. Tu palabra, Señor, porque tu palabra es vida, tu palabra es verdad, Señor. Yo te suplico, Señor, que descienda un espíritu, una unción de enseñanza, Padre, para que podamos comprender tu palabra, Señor,
para que podamos, Señor, llegar a esa profundidad, Señor, que nos cambia, Señor, en nuestra vida, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de caminar, Señor. Que tu palabra, Señor, haga en este momento una unción de sanidad, Señor, porque tu palabra también nos sana, tu palabra nos limpia, Señor. Hoy estamos convenidos, Señor, en un mismo sentir, reunidos, Padre, para darte a ti la gloria y la honra, Padre. Te suplicamos, Señor, que en este momento tú, Señor, hagas con tu palabra, Señor, la obra bendita, Padre, que quieres que hagas en cada una de las familias aquí representadas, Padre. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén, Señor. Amén. Bueno, mis amados hermanos, Dios les bendiga grandemente. Gracias por esa disposición que siempre hay para poder compartir de la palabra del Señor. Y pues acá con la ayuda de nuestro buen Dios, vamos a estar acá pues por espacio de 1 hora aproximado para poder compartir de este tema que en realidad es un tema que nos apasiona. Solo denme un segundito acá mientras ponemos esta presentación y pues que todos logremos de alguna manera estar en sintonía de esta presentación, pues es un apoyo didáctico para poder llevar esta palabra. Entonces, como lo anunciamos, pues el día de hoy vamos a estar abordando este tema que se llama, o le hemos nombrado nosotros, las muchas aguas. Este es un tema de gran bendición, yo le podría decir un megatema, porque esto parte de una enseñanza que dio nuestro hermano apóstol Sergio Enríquez, en el cual él lo toma como un tema que le denominó los enemigos del amor. Entonces, uno de esos motores que él le llama es este tema que nosotros le hemos nombrado las muchas aguas. Entonces, yo quisiera que leyéramos este contexto que de alguna manera es el texto base que él tomó y que lo vamos a estar usando para toda la enseñanza y todos los temas futuros que el Señor nos ha regalado en su misericordia, hermanos. Amén. Entonces dice acá en su palabra, Cantares 8:7 dice, las muchas aguas no pueden extinguir el amor, ni los ríos lo anegarán. Si el hombre diera todos los bienes de su casa por amor, de cierto lo menospreciarían. En realidad, yo creo que nos vamos a dar un momento para poder explicar cuando se refiere acá a las muchas aguas. Y para eso, pues nos vamos a movilizar a las siguientes diapositivas, pero de alguna manera acá podríamos estar pensando que el Señor ha creado todas las cosas y Él todo lo hizo bueno en su tiempo. Entonces, como le explicaba al principio, en este tema hay 4 aspectos o 4 megatemas que podríamos decir que son 4 motores que hablan de la enemistad del amor. O sea, esto es como una oposición a nuestro buen Dios porque en su palabra está dicho que Dios es amor. Y entonces, si Dios es amor, todo lo que se opone contra Dios es algo que de alguna manera no es bueno, porque dice la Biblia que cuando nosotros nos constituimos en amigos del mundo, prácticamente nos constituimos en enemigos de Dios. Entonces, podemos estar hablando acá que estos 4 motores son 4 megatemas y en esta oportunidad nosotros nos vamos a estar dedicando al tema de las muchas aguas, o sea, uno de los motores que se constituye, digamos, en uno de los motores que es la enemistad contra el amor. Entonces, cuando vemos
allá en el libro de Corintios, en 1 Corintios capítulo 13, cuando se habla del amor, en la preeminencia que el apóstol Pablo habla de el amor, dice que el amor todo lo puede, todo lo soporta, pero hace allá la aclaración que podemos tener muchas cosas. Habla de la fe, de la esperanza, del amor, y dice que el amor es la mayor expresión, o sea, el mayor de los tres dice que es el amor. Entonces, cuando vemos en la palabra que hay muchas aguas que de alguna manera hay que explicar, entonces la palabra de muchas aguas podemos ver que es una frase que de alguna manera cuando uno va a estudiar en los diccionarios, en el Strong específicamente, vemos que son dos palabras, son dos acepciones que se utilizan para poder dar a entender lo que son las muchas aguas. Entonces, la palabra del hebreo, la que tiene identificado el número H4325, lo vamos a encontrar que nos da a entender muchas situaciones relacionadas con el agua. Y en la primera es Belmayín, que quiere decir pradera de agua. La segunda es Humay, que quiere decir, dice un tal vez ahí porque lo relaciona con otra raíz hebrea que quiere decir hermano o vecino del agua. Hay otra expresión que dice Meideba, que quiere decir agua quieta. Y más adelante vamos a estar viendo algunas de las situaciones, de los temas que hemos desarrollado con relación a esa agua quieta, o sea, aguas estancadas. También vemos que hay otra expresión que dice Mei Yaharcón, que se refiere a una palabra relacionada con el agua que dice agua de lo amarillo. Y en la Mei Sahab, que habla del agua de oro. Entonces, la última expresión dice Misrefot Maín. Y ahí usted puede, solo le estoy dando alguna información del diccionario Strong que se refiere esta expresión a las aguas ardientes. Entonces, cuando vemos las 7 acepciones para poder completar la frase que dice muchas aguas, podríamos decir que es una palabra, tal vez la palabra compuesta no es propia para poder decirlo, pero es una unión de 2 palabras, ¿verdad? Y tiene 7 acepciones, y cuando dice la palabra muchas se está refiriendo a algo muy grande. Entonces, acá se refiere a un título grande como hija de ciudad grande, como un arquero, capitán o jefe supremo. Rabá o ciudad grande en Palestina, dice. Un mago en jefe, o sea, un oficial babilonio, un eunuco, un oficial babilonio que tenían esas expresiones de grandeza. Un copero principal, o sea, el Ramsacés en el griego se refería a un gran maestro, o sea, al rabí. Entonces, más o menos para que tengamos ese conocimiento en cuanto a la expresión de lo que se refiere a las muchas aguas. Entonces, a continuación, yo le voy a leer unos versículos acá para que más o menos entremos en un contexto y logremos diferenciar algunas situaciones que por la doctrina que se maneja en este ministerio, pues Dios nos ha bendecido grandemente. Y esto tiene que ver, las muchas aguas tiene que ver con aspectos puramente doctrinarios. Y esto pues lo decimos así muy claramente porque en el ambiente profesional los aspectos doctrinarios a veces pues tiene mucho que ver, ¿va? Porque por la doctrina uno pues no necesariamente se salva, pero también por una doctrina falsa sí se puede perder. Entonces sí es importante que hagamos esta introducción haciendo estas aclaraciones. Entonces cuando vemos en el principio en Génesis 1:6 dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. O sea, si vemos solo ese primer versículo, nos damos cuenta
que Dios está haciendo una separación. O sea, si nosotros lo queremos ver así en el tema anterior, nosotros estuvimos viendo que Dios nos pide hacer una separación y él decía, si tú logras separar lo hermoso de lo vil, entonces en aquel tema había una separación. Entonces hoy estamos entrando a un tema maravillosamente lindo en donde Dios nos enseña de cómo él creó todas las cosas, pero las creó buenas, pero el enemigo también se encargó de destruirlas. Entonces en Génesis 1:7 dice, e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas, que estaban sobre la expansión, y fue así. Entonces vemos ahí que dice separó las aguas y también dice que estaban sobre la expansión. O sea, cuando él creó, dejó como nuestra parte donde nosotros habitamos como una burbuja, como una situación en donde tenemos que habitar. Entonces dice, cuando Juan el Bautista apareció, él empezó hablando y dijo, yo a la verdad os bautizo con agua. O sea, para arrepentimiento, o sea, nuestro inicio, todo es con agua, tiene que ver con el agua. Y entonces dice, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. O sea, el agua tiene en esta expresión una calidad de vida por medio del arrepentimiento y como es el bautismo, pero no es el tema de hoy. Entonces, Apocalipsis 17:1, para ir haciendo una comparación del otro lado. Entonces dice, vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la condenación de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas, o sea, sobre muchas doctrinas y lo vamos a estar viendo acá, que van más allá de lo que podría ser solo una entidad como es la iglesia. Entonces dice en el otro versículo, dice, tu madre fue como una vid en tu sangre, plantada junto a las aguas, haciendo fruto y echando vástagos a causa de las muchas aguas. O sea, está hablando de una entidad, no está hablando de una mujer que es madre, sino que está hablando de una entidad, como estaba hablando de Babilonia. Entonces, sigamos leyendo acá en Ezequiel 31:5. Entonces dice, por tanto, se encumbró su altura sobre todos los árboles del campo y sus ramas se multiplicaron y se alargaron sus ramas a causa de sus muchas aguas que enviaba. Entonces, nótese acá que hay una consecuencia de las doctrinas falsas que esta entidad llamada Babilonia maneja. Entonces, sigamos viendo acá. En el lado, digamos, positivo, dice, cierto, dice, ellos ignoran voluntariamente que los cielos fueron creados en el tiempo antiguo y la tierra salido del agua y en el agua por la palabra de Dios, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado por agua, pero los cielos que ahora y la tierra son conservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Entonces ve acá, dice, digamos en la parte negativa de esto, dice, también me dijo, las aguas que has visto, donde está sentada la ramera, son pueblos, son multitudes, son naciones y son lenguas. Nótese que hay 4 formas de expresar en dónde están esas aguas, ¿verdad? O sea, dónde se mueven esas doctrinas. Entonces Jeremías 51:13 dice, la que moras entre muchas aguas, rica en tesoros, ha venido tu fin, la medida de tu codicia. Entonces, esta entidad que está sentada sobre muchas aguas se cree rica, ¿va? Y entonces, como estamos hablando de una de las expresiones del amor que ataca al amor, entonces si vemos la iglesia de Éfeso, tenía un problema, que había dejado su primer amor, había decaído su amor. Entonces
Y la iglesia del final, entonces dice de la Odisea, también tiene problemas de alguna manera similar. Entonces, pero leamos Jeremías 51, 55, dice, porque el Señor destruye a Babilonia y quitará de ella el mucho estruendo y bramarán sus ondas como muchas aguas. Será el sonido de la voz de ellos. Entonces, mire, cuando en realidad vemos estas expresiones, notamos que hay una situación que siempre hay una batalla. Entonces, nuestro Señor Jesucristo apareció, dice. ¿va? Entonces, apareció como para poder luchar contra las tinieblas. ¿va? Entonces, el otro apareció también, pero él vino para destruir, ¿va? Él vino para engañar. Él vino para hurtar, vino para hacer cosas totalmente negativas y nuestro Señor apareció para darnos a nosotros esta oportunidad de vida y una vida abundante. Amén. Entonces, en ese orden de ideas, como lo hemos venido explicando y la parte introductoria en realidad se queda cortísima con este tema, porque hay mucho más que podría explicarse. Entonces, cuando vimos el cuadro que se les presentó a un principio, no quiere decir que solo son esas aguas, sino que usted como estudioso de la palabra puede tomar su espiga y empezar a ver cómo es en realidad esa expresión de las aguas. Y aquí vamos a tocar un tema de las aguas de Nimri. Y en Isaías 15:6 en la Biblia de las Américas dice, las aguas de Nimri serán consumidas, dice, y se secará la hierba, se marchitarán los retoños, todo verdor perecerá. Entonces, si analizamos un poquito este versículo, lo podemos relacionar cuando dice serán. Mire, el enemigo copia. Entonces, cuando nos presentan el plan de salvación, nos están diciendo, el que creyere y fuere bautizado, será. Entonces, viene el enemigo con una falsa doctrina o con una doctrina errónea, viene y dice, las aguas de Nimri serán, o sea, como a futuro, consumidas, y se secará, se marchitará, y su final es muerte, perecerá. Mientras que en el otro extremo del llamado, en el plan de salvación, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, en el lado de las tinieblas o en el lado de la doctrina errónea, cuando vemos esta explicación, nos están diciendo, se secará, se marchitará y perecerá. Entonces, estas aguas de Nimri está llevando al otro lado contrario. Es como una involución que nos está queriendo llevar por un rumbo que no es el camino que Cristo nos muestra. Porque Cristo dijo claramente, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y entonces el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, nuestro Señor es verdad. Entonces, estas doctrinas prácticamente nos están llevando a un rumbo diferente. Entonces, cuando vemos en el Strong, o sea, en el diccionario Strong, es una palabra que viene de un plural masculino correspondiente a esta palabra 5247 y se refiere a las aguas claras, dice, ¿va? Y entonces dice que este es un lugar al este del Jordán, pero también se refiere a unas aguas burbujeantes o espumosas. O sea, y no estoy hablando de ninguna bebida de estas que hay aquí en la actualidad, ¿va? Que el Señor reprenda todas las bebidas embriagantes que pueden relacionarse con esto, ¿va? Y estas aguas claras se presentan claras, ¿va? Entonces el enemigo siempre se va a presentar con una cara como estas aguas que parecen limpias, por así decirlo,
pero en realidad su final es de muerte y lo vamos a estar viendo más adelante. Entonces, mire, en Isaías 46 dice, una voz dijo, clama. Entonces él respondió y dice, ¿qué he de clamar? Entonces, toda carne es hierba y todo su esplendor es como flor del campo. Sécase la hierba, marchítase la flor. Cuando el aliento del Señor sopla sobre ella, en verdad el pueblo es hierba. O sea, la iglesia podría compararse con este tipo de hierbas o de flores, si lo quiere ver así, que con facilidad puede ser arrastrado por una corriente. Entonces, Isaías 48 dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. O sea, lo que está diciendo acá es que la palabra de Dios que también representa el agua que nos limpia, que es la doctrina sana que bien nos hace, entonces esa palabra va a permanecer para siempre. Pero estas doctrinas, como lo leímos en el versículo anterior, eso va a perecer. Entonces, cuando Dios está haciendo una obra en nosotros, Él en su misericordia nos está conduciendo a caminos de vida. Y la Biblia dice que por muy torpe que uno fuere, dice, en este camino de santidad no se perderá. Entonces, mire, vamos a ir avanzando porque no quisiera tomar mucho tiempo. Este tema va a ser bastante extenso, pero bien rico, hermanos. También, por lo menos para mí ha sido una bendición enorme. Dice en Isaías 14:23. Aquí vamos a hablar de las aguas estancadas. Y veamos esto. Dice, la convertiré en posesión de erizos y en aguas estancadas, y la barreré con la escoba de la destrucción, declara el Señor de los ejércitos. Entonces, vea, hermano, cómo el enemigo, cuando habla de una posesión, está haciendo algo suyo. Entonces, esa posesión que de alguna manera el enemigo ha tomado, hoy la vamos a reprender en el nombre poderoso de Jesús. El enemigo a veces toma esos derechos que de alguna manera no le corresponden y afecta. Entonces, pero no me quiero quedar ahí, quiero avanzar. Entonces veamos acá la expresión del Strong, de cómo está dicho, y dice la palabra agüem del hebreo, el número 99, y dice probablemente de lo mismo que el hebreo 98, en el sentido de agua estancada, dice figurativamente triste. Y la otra palabra que es agmón, que es el H100 que se continúa, dice de lo mismo. Es un estanque pantanoso. Entonces, otras de raíz diferente, una olla, por implicación un torrente, como creciendo ahí. O sea, colectivo, dice, cuerda de juncos, caldero, caña, garfio o juncos. Es como un criadero, como un pantano, hermano. Pero me llama mucho la atención y lo puse ahí en un color algo así tristón, porque dice figurativamente triste. Entonces, mire, hermano, cuando nosotros en realidad estamos decayendo o nos estamos desviando por las doctrinas que prevalecen, entonces empezamos a quedar estancados. Entonces, cuando viene un avivamiento para nosotros y entonces surte esa alegría, pero de repente alguien le vende una idea o le da un versículo, si lo quiere ver así, porque el enemigo también lee la Biblia, porque lo demostró cuando el Señor le dijo, escrito está. Entonces el enemigo también le respondió y le dijo, pero escrito está también, ¿va? Entonces, sabe Biblia, pero jamás se convierte, ¿va? Entonces, acá cuando dice figurativamente triste, me puse a pensar
en esa acción del Espíritu Santo en nosotros. O sea, cuando nosotros estamos caminando por el camino incorrecto, entonces viene un apagamiento del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces el Espíritu se contrista como consecuencia del pecado que nos está llevando por un camino que no es el correcto. Entonces, cuando estamos estancados en este pantano, es bien terrible porque es como que no pudiésemos caminar. El Señor nos está llamando, nos está llevando, pero cuando estas doctrinas, cuando estas aguas hacen ese efecto negativo en la vida del cristiano, entonces suceden este tipo de situaciones. Entonces, como consecuencia de esto, el Espíritu Santo se entristece en nosotros, se contrista. Nosotros podemos contristar al Espíritu Santo dentro de nosotros mismos y entonces no hay ese avivamiento. Entonces, el Señor nos quiere dar del gozo, del vino, para que nosotros podamos ser activados y podamos tener ese avivamiento dentro de nosotros. Entonces, mire esta expresión que está aquí en el Salmo 42:1 en la Biblia del Oso y dice, al vencedor masquil a los hijos de Coré. Y le voy a explicar en un ratito mientras leo y le digo por qué lo dejé ahí resaltado los hijos de Coré. Entonces dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Entonces, mire, hermano, esas corrientes son las que anhelamos. Aquí el salmista David estaba en una condición complicada, ¿va? Y estos hijos de Coré, si usted se recuerda allá en el Antiguo Testamento con Moisés, ellos habían hecho algo bien difícil, que se habían opuesto a su autoridad y estaban ahí retenidos, estaban estancados ahí. Y mientras que el hombre de Dios estaba en el monte recibiendo esa iluminación, esa gracia, esas aguas para poder compartirle, ellos estaban haciendo algo contrario y les vino una destrucción terrible. Entonces, mire, aquí David estaba en una situación bastante complicada y él dice, mi alma tuvo sed de Dios. O sea, él se había detenido. Las aguas, estas que él anhelaba, esas corrientes que necesitamos nosotros, porque dice, como dice la escritura, y lo vamos a estar viendo más adelante, dice que si nosotros estamos buscando de Dios, si nosotros dejamos que el Espíritu Santo se mueva en nosotros, de nuestro interior, dice, correrán ríos de agua, de vida. Entonces, como el siervo brama, digamos, en nuestra forma de decir, como el siervo clama, diríamos nosotros, porque siervo con C se refiere a un animalito y siervo con S se está refiriendo a un servidor, pues como somos nosotros. Entonces, si nosotros clamamos por esas corrientes de agua, de vida, entonces el Señor nos lo va a conceder. Entonces dice aquí, mi alma tuvo sed de Dios, o sea, tuvo. Y de ahí dice, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré? ¿Cuándo compareceré delante de Dios? O sea, él está anhelando moverse de estas aguas estancadas ahí. Está suplicando, él anhela tener esa relación con Dios. Entonces, esa separación que hacen estas aguas con lo que Dios quiere en nuestra vida, que nosotros le busquemos y que podamos deleitarnos en su presencia. Amén. Entonces, veamos acá en Isaías 8:7, para no quedarnos estancados con estas aguas. Basemos a estas otras aguas. Entonces, mire, por tanto, dice la palabra, he aquí, el Señor va a traer sobre ellos las aguas impetuosas y abundantes del Éufrates, es decir, al rey de Asiria, con toda su gloria, que se saldrá de todos sus cauces y pasará sobre todas sus riberas. Y en el siguiente versículo, en el 28:2 de Isaías, dice, he aquí que uno fuerte y poderoso de parte del Señor, como tormenta de granizo
tempestad destructora, como tormenta de violentas aguas desbordadas, los ha lanzado a tierra con su mano. Mire, hermano, yo no lo resalté aquí, pero cuando dice más adelante en otro versículo sí lo resalté, pero dice aquí, los ha lanzado a tierra con su mano. La representación de la mano del Señor representa los 5 ministerios. Entonces, pero no ese es el tema. Pero si regresamos un poquito acá, dice las aguas impetuosas, o sea, abundantes, son ríos crecidos. Y usted lo ha visto en los últimos días con este cambio climático, cómo esos ríos violentos se han desbordado y han destruido. Entonces, mire, el Éufrates se caracteriza por ser un río un tanto manso. Entonces, cuando ese río crecía, todas las tierras eran fértiles. Pero el rey de Asiria, que es una entidad que está aquí, dice, con toda su gloria, saldrá por todos sus cauces y pasará sobre toda su ribera. O sea, aquellos avivamientos son hermosos, ¿va? Porque nos dejan una bendición enorme. O sea, esos desbordamientos del Espíritu Santo, esos avivamientos son lindos porque hacen una obra en nosotros. Entonces, pero déjeme avanzar. Entonces, mire, yo tomé acá un ejemplo para poder hablar un poquito de estas aguas que son violentas, que son impetuosas, ¿va? Entonces, Mateo 7:24, el Señor hace una comparación y mire los dos ejemplos que hay acá. Y cuando Él está hablando de edificar su casa, está diciendo, bueno, el que edifica con una sana doctrina, porque aquí cuando hablamos de edificación estamos hablando de palabra, estamos hablando de enseñanza genuina. Entonces, si vemos acá, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, será semejante a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña, y la peña es Cristo. O sea, cuando vemos esta expresión, está hablando de un hombre prudente. Entonces, el hombre prudente va a caminar en la edificación que el Señor nos manda sobre el único fundamento que se llama Jesucristo. Entonces dice, si construyó su casa sobre la peña, escucha lo que va a pasar. Y no me estoy saliendo del tema, porque entonces dice, cayó la lluvia, vinieron torrentes, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero ella no se derrumbó porque se había fundado sobre la peña. O sea, si nosotros ponemos atención a la sana doctrina que nos ha sido enseñada por años, entonces mire, la lluvia que se representa aquí como una agua que de las fuentes de arriba están viniendo, pero para destrucción, o sea, son prácticamente doctrinas. Vinieron los torrentes, o sea, corrientes de doctrinas que únicamente vienen para poder destruir la casa, y nuestra casa aquí representa la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si la Biblia dice que ni aún el infierno prevalecerá, dice, contra la iglesia. Entonces, esta lluvia y estos torrentes y estos vientos de doctrina que vienen, pues tampoco nos van a mover de nuestra forma de pensar, porque esta iglesia de Jesucristo no es de hombres, es algo que está fundada sobre el único fundamento, y valga la redundancia, que se llama Jesucristo. Entonces viene Mateo 7, en 7:26 dice, pero todo el que me oye estas palabras y no las hace. Arriba dice, pues el que me oye estas palabras y las hace. Aquí es y no las hace. O sea, en la parte negativa de estas doctrinas. Entonces dice, este será semejante a un hombre insensato. Entonces aquí tenemos una lucha entre lo insensato, o sea, que edificó su casa sobre la arena. Entonces,
si vemos que no estamos construyendo sobre el fundamento que es Jesucristo, entonces va a suceder esto. Entonces cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron contra la iglesia. Y aquella iglesia que no estaba entonces fundada bajo la doctrina sana, entonces se derrumbó y grande fue su ruina. Entonces, yo solo le doy una breve explicación a esto, pero los versículos dan para mucho. O sea, cuando uno empieza a analizar cada versículo, cada palabra, en realidad es una hermosura lo que Dios hace con nosotros, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Ahora vamos a pasar a otra de las aguas. Estas aguas son las aguas hurtadas. Mire esto, qué lindo. Entonces dice en el libro de Proverbios, en el capítulo 9, versículo 17 de la Reina Valera. Entonces dice, las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es delicioso. Dice. Entonces yo le agregué ahí, esta es una doctrina de engaño para los simples, ¿no? O sea, la simpleza, ¿va? O sea, mire, hasta el versículo es así como que bien cortito, ¿va? Pero tiene una profundidad enorme, ¿va? Porque si vemos aquí cuando habla de agua, está hablando de doctrina, pero una doctrina que no es sana. Y cuando está hablando de pan, está hablando también de palabra. Entonces, podría uno pensar aquí, hasta me puse a llevar este pensamiento y no es que uno quiera como estar atacando a ninguna religión, pero lo que el Señor nos pone en el corazón es que el pan comido en lo oculto es delicioso. Entonces, hay alguna religión que lo único que dan es el pan, ¿va? Pero no hay vino. Entonces, no hay una totalidad. Es una doctrina errada que solo puede venir de Babilonia. Y cuando usted va y estudia en el diccionario con relación a la palabra Babilonia, quiere decir confusión. Entonces, estas doctrinas de engaño es para los simples, únicamente porque los simples son engañados. Entonces, nosotros necesitamos enseñanza, necesitamos estar fundamentados sobre su palabra para que estas aguas hurtadas, o sea, esto lo que hicieron fue tomar de lo original, hurtar eso y vendérselo a los simples. Entonces nos están vendiendo una idea que no es genuina. Entonces mire, en el libro de Proverbios, siempre en el capítulo 9, versículo 5 dice, venid, dice, comed mi pan y bebed del vino que yo he templado. En otras versiones dice que yo he mezclado. O sea, esta es una mezcla de doctrinas. ¿Para quién? Para los simples, ¿va? O sea, y lo dice en el versículo 6, dice, dejad las simplezas y vivid y andad por el camino de la inteligencia. Entonces, esto es una situación de insensatez. Entonces, cuando aquí hay un ofrecimiento, como que si esto fuera verdadero, a comer mi pan y beber del vino que yo he mezclado, que yo he preparado, que he hecho yo. Entonces, hay un engaño. Y estas aguas hurtadas son tomar de la palabra verdadera, pero lograr hacer de ellas algo que no es verdadero. Entonces, mire, en el libro de Proverbios, en el 9:13 dice, en la Biblia del oso dice, la mujer loca, pero no que nadie se ofenda porque aquí está hablando de una entidad, no está hablando de nada más que de una persona específicamente, sino que la mujer loca, alborotadora, simple e ignorante, ¿va? O sea, 4 aspectos, loca, alborotadora, simple e ignorante. O sea, no solo es loca, sino que alborota, es simple y no sabe nada, ¿va? O sea, y miren lo que me llama la atención en el siguiente versículo, dice, se sienta en una silla, o sea, como quien dice, ese es su trono, ¿va? A la puerta de una casa, o sea, de una, podríamos decir, una falsa iglesia.
y construida en lo alto. O sea, usted puede pensar en cualquier entidad que hace, que le gusta andar buscando esos lugares altos. Y dice en el 15, para llamar, mire, hace llamamiento también. O sea, estas doctrinas copian de lo verdadero para vendernos una falsa identidad. O sea, también aquí hay llamamiento, ¿va? Pero ¿a quién le hace ese llamamiento? A los que pasan por el camino. O sea, el camino es Cristo. O sea, lo que está vendiendo acá es a los hijos del Señor, a los que ya fueron alcanzados, que vinieron al camino y se estancaron de alguna manera, como decía en lo anterior, en esas aguas estancadas. Entonces, después vienen estas aguas hurtadas. Y entonces esto viene a ser como una antítesis del amor, ¿va? Que prácticamente Dios es amor. Jesús es amor y lo expresó porque dice el Padre, dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. O sea, el Hijo se ofreció por amor y el Padre lo dio por amor. Entonces dice, a los que enderecen sus caminos, ¿va? Entonces dice, cualquier simple, venga aquí o venga acá. A los faltos de entendimiento, le dijo. Entonces, mire, hermano, nosotros tenemos que estar constantemente pidiéndole a Dios que nos dé esa sabiduría que desciende de lo alto. Esa sabiduría que no es terrenal, porque la sabiduría terrenal es diabólica. Eso proviene del enemigo. Entonces dice, mi pueblo perece porque le falta entendimiento. Entonces mire cómo fácilmente los hijos de Dios son engañados y que no le extrañe esto, porque el enemigo desde allá, desde el principio, llegó con un engaño, engañó a la mujer allá en el Edén. Y entonces le dio a comer de un fruto que era prohibido, que es una representación, pero eso es otro tema. Entonces estas aguas hurtadas lo que hacen es, y por eso se explicaba al principio que estas aguas es uno de los motores que combaten en contra del amor genuino. Dios es amor y Dios nos ama. Y como nos ama, por eso nos enseña en su palabra para que nosotros no seamos engañados. Mire, hermano, el engaño se mira. En Mateo 24, cuando el Señor está hablando, Él dice, mirad pues, dice, que nadie os engañe. Entonces, si Él dice, mirad, nos está diciendo, abran sus ojitos y miren que ahí viene el engaño. Y el engaño viene por estas corrientes doctrinarias, estas muchas aguas donde la ramera se sienta para engañar a muchos pueblos, a muchas naciones, a muchas lenguas. Y entonces no debemos de permitir este engaño, debemos de renunciar a esas aguas hurtadas. Amén. Sigamos. Entonces dice en Lucas 12:1, en esto, habiéndose juntado una multitud de miles y miles, tanto que se pisoteaban unos a otros. Imagínense qué cantidad de gente la que había ahí. Por eso cuando estaba hablando de los muchos pueblos, las muchas lenguas, o sea, ¿por qué se amotinan las gentes? Dice, va. Entonces dice aquí, va, él comenzó a decir primeramente a sus discípulos, o sea, primero les habló a los suyos, ¿sí? Entonces él se preocupa para que nosotros podamos comprender la palabra en toda su dimensión, en toda su profundidad, y les está diciendo, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Mire, hermano, los fariseos era una corriente doctrinaria que prácticamente por eso está dentro de esta parte de las aguas hurtadas, porque estos robaron de lo original para poder vender, pero una de las formas como estaba encubiertamente esa doctrina era por medio de la hipocresía. Entonces dice, porque no hay nada encubierto. En Lucas 12:2 dice, no hay nada encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de ser conocido. Entonces dice en el 3, más bien
las cosas que habéis dicho en las tinieblas serán oídas en la luz, y lo que habéis hablado al oído en las habitaciones será pregonado en las azoteas. Entonces, mire, hermano, el Señor nos conoce y sabe bien, y sabe qué estos hombres hacen. Entonces, cuando Él les hablaba a sus discípulos, Él les hablaba de alguna manera, les hablaba en parábolas cuando estaba enfrente de estos, porque a estos los reprendía duramente, y a estos les decía: generación de víboras, ¿quién les ha enseñado a huir de la ira venidera? Entonces el Señor los reprendía duramente porque sabía que estos se habían corrompido y habían tomado de lo verdadero y lo hurtaron. Y entonces estaban enseñando una doctrina falsa que es para perdición. Entonces, cuando las cosas aquellas que se ven en lo oculto, o sea, si uno analiza este tema y cuando ve uno en la palabra, cómo el Señor le muestra a Ezequiel y le dice: hijo de hombre, ven que te voy a mostrar lo que el pueblo de Israel está haciendo. Y se estaba refiriendo a estas doctrinas, estaba refiriéndose a esas situaciones de paganismo. Y en este momento de fin de año, mucha gente puede ser arrastrada por estos engaños, por estas doctrinas, y le están vendiendo un engaño. Amén. Entonces, el Señor es bueno, hermanos. Y mire estas otras aguas, las aguas de la muerte, ¿va? Dice en el Salmo 18:15: entonces apareció el fondo del mar y las bases del mundo se descubrieron al ver, Señor, tu enojo al pasar el soplo de tus narices. Desde lo alto su mano me tomó y me rescató de las aguas profundas. Mira, hermano, estas aguas profundas se refiere a una muerte espiritual, esto se fue hasta el extremo profundo. Es una muerte. Por eso se le nombró las aguas de la muerte. En alguna versión dice, aquí donde dice profunda, dice aguas de la muerte. Entonces, pero me gustó esta porque dice: desde lo alto su mano me tomó. O sea, mire, para eso Dios estableció los 5 ministerios, su mano poderosa, para poder rescatarnos y sacarnos de la ignorancia, para librarnos de la muerte, porque a su tiempo Él murió. A su tiempo Él dio su vida por nosotros, por amor. Y Él dijo: a mí nadie me quita la vida, sino que yo la pongo, la voy a dar. Y después, este es el mandamiento que recibí del Padre, que yo pueda tomar mi vida otra vez, dice. Y entonces Él nos enseña ese sacrificio de la muerte. Él bajó hasta las profundidades de los infiernos por amor a nosotros y llevó cautiva esa cautividad. Y por eso es que ahora nosotros aquí estamos dando gloria al Señor. Amén. Entonces, ya voy a ir terminando. El tema es hermoso y es extenso, pero no quiero alargarme tanto, porque también hay que ministrar algo de esta palabra hermosa. Entonces, mire, en Hebreos 2:13 dice en la Biblia de la Reina Valera, y dice otra vez: yo pondré mi confianza en él. Y otra vez, he aquí, dice, yo y los hijos que Dios me dio. Ahí está hablando el apóstol Pablo en representación de una entidad que se llama iglesia. Y entonces dice: por tanto, puesto que los hijos han participado de carne y sangre, de igual manera él participó también de lo mismo. Entonces, esa participación que nosotros creemos que tenemos en esta vida de paso, él también participó como nosotros y se hizo hombre hasta lo más despreciado. Entonces, pero con un propósito de esperanza para nosotros, porque dice a continuación, dice: para destruir por medio de la muerte
al que tenía el dominio sobre la muerte. Y ahí entre paréntesis en esa versión de la Reina Valera dice, y este es el diablo, que el Señor lo reprenda en esta noche, amén. Entonces dice en Hebreos 2:15, y para librar a los que por el temor de la muerte estaban toda la vida condenados a esclavitud. Mire, hermanos, el Señor nos llamó para ser libres. Y dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Dios no nos llamó para estar en una esclavitud. Dios vino para darnos vida y vida abundante. Y estas aguas de la muerte en nosotros no tienen ninguna actuación, no tienen parte. Reprendemos todo espíritu de muerte en este momento porque Cristo vino para darnos vida y para darnos vida abundante. Amén. Entonces, el que está de nuestro lado es más grande, hermanos. Amén. Entonces, mire, este salmo es un salmo maravilloso porque este es como cuando habla de una sombra de muerte, es como una cobertura. Entonces, mire que estas aguas, estas doctrinas que nos conducen a la muerte, pues mire que también tienen su cobertura. Entonces nosotros, gracias a Dios, tenemos la cobertura de los 5 ministerios, o sea, la mano poderosa de Dios que nos edifica y que nos enseña por dónde debemos de caminar. Entonces dice el Salmo 23:1 en la Biblia de las Américas, dice, el Señor es mi pastor. Tenemos cobertura, hermano, tenemos un pastor que nos cubre. Dice, nada me faltará. Otras versiones dicen, nada me falta en tiempo presente. Y dice, en lugares de verdes pastos me hace descansar. Y mire, junto a aguas de reposo me conduce. Mire, el reposo que Dios nos da a nosotros, esas aguas que el Señor nos ofrece, son unas aguas diferentes. ¿Se recuerda usted la samaritana que llegó a aquel pozo y el Señor le pide de beber? Dame de esa agua del pozo que tú tienes. Y ella le estaba negando el agua del pozo y le dices, si yo te diera del agua que yo tengo, no perecerías jamás. Pero no me quiero detener en ese pensamiento. Entonces dice, Él restaurará mi alma. Me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Entonces, mire, estas doctrinas están atacando el amor, pero el amor de Dios jamás va a perecer, porque el amor de Dios es lo más lindo, lo más hermoso, es lo que nos tiene a nosotros acá, hoy en esta enseñanza. Y dice, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Entonces, esas aguas de la muerte son terribles, hermano. Pero nosotros le declaramos al enemigo que esas aguas a nosotros no nos van a hacer daño porque nosotros nos hemos metido bajo la sombra del Altísimo. Por eso el Salmo dice, el que habita a la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces nosotros tenemos una cobertura de parte de Dios que nos ha regalado. Entonces dice en el Salmo 23:5 dice, tú preparas mesa, o sea, nos prepara una enseñanza. Esta mesa de esta noche es esta, o sea, Dios nos ha preparado una enseñanza, hermano, y nos está dando de su palabra para que nosotros podamos tener las armas para poder luchar y no ser partícipe de estas corrientes, de estas aguas, sean violentas, sean estancadas, sean de la muerte. Renunciamos a todo tipo de doctrina contraria. Y dice, tú me preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite. Mire, ese ungido de cabeza con aceite prácticamente es la presencia del Espíritu Santo dándonos de su cobertura. Y como consecuencia de eso, mi copa está rebosando. Entonces, esa copa es la copa del gozo que nos da la alegría de poder uno participar con el Señor y no estar estancados, no estar participando de nada que no nos
traiga ningún beneficio. Dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Mire qué salmo más hermoso, hermanos. Yo voy a ir terminando y pues yo sé que el Señor está haciendo una obra. Entonces dice acá en Isaías 43:2 de la Biblia de las Américas, dice, cuando pases por las aguas, Él nos da una promesa y dice, yo estaré contigo. Y si por los ríos, pues no te anegarán. Otra promesa, mire hermano, te lindo. Entonces dice, cuando pases por el fuego, tampoco te quemarás. O sea, ni la llama te abrazarás. O sea, mire qué bendición, cuánta promesa tenemos nosotros en la palabra, pero tenemos que confiar en el Señor. Entonces dice en Juan 4:13, respondió Jesús y le dijo, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. O sea, está hablando de las aguas, de las aguas terrenales. Pero el agua que Él nos da es diferente. Mire, hermano, dice en Juan 4:14, dice, pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él una fuente de agua que brota para vida eterna. Entonces, dice, el que cree en mí, como ha dicho la escritura, o sea, como está escrito en su palabra, de lo más profundo de su ser, brotarán ríos de agua de vida. Mira, hermano, qué lindo es esta enseñanza. Dios nos está dando de su agua bendita, ¿va? Nos está dando de su palabra. Y entonces es importante que vayamos entendiendo que el Señor nos está conduciendo por las corrientes del río de Dios para que nosotros podamos llegar a aquel día maravilloso. Entonces, hermano, yo con esta enseñanza me quiero quedar acá. Y yo sé que tal vez hay alguna pregunta, alguna duda o alguna aportación que pueda venir. Y pues para eso estamos, para poder compartir esta palabra. Y pues aquí dándole el tiempo a quien quiera hablar. Yo traté de hacer un tiempo, dije 1 hora y son las 8:02 y casi terminamos en ese tiempo. Entonces, para mí ha sido una gran bendición esta enseñanza y apenas solo es el principio de estos temas. O sea, viene un fluir del Señor, ¿va? Una corriente de agua, así como decía el siervo, ¿va? Como el siervo que brama, así anhela, ¿va? Anhelar esas corrientes de agua de vida que nos cambia, que nos lleva hacia un rumbo correcto, y que el rumbo correcto es que un día nosotros vamos a estar con nuestro Señor, un día lo vamos a conocer y a saber cómo Él es. Amén. Gloria a Dios. Así que si alguien quiere aportar, pues bienvenido. Estamos aquí para escuchar y para poder contestar si es necesario, o pues si nos aportan será una gran bendición. Aleluya. No se oye, hermano. ¿Ah? Sí, pero no, aquí se fue el audio. Voy a desconectar aquí. Yo no escucho, ahí se oye. Aleluya. Dios les bendiga. Amén. Ahora sí escucho. Ahí está. Gloria. Qué bendición poderles saludar, amados hermanos.
después de tanto tiempo de estar ausente. Gloria a Pero Dios. estas aguas benditas que siempre nos sacian, ¿verdad? Que el Señor les bendiga. Qué preciosa la enseñanza, hermano Alfredito. El Señor le bendiga. El Señor les bendiga a cada uno por nombre. De verdad que me siento muy privilegiado de poder estar en esta hora. Traté de venir lo más puntual posible, pero me atrasé unos minutitos. Pero lo importante fue que me aproveché el plato fuerte, ¿verdad? De la palabra del Señor. Yo creo de que por lo que se estaba explicando, pues, según las conclusiones, por ejemplo, en Juan 7:38, donde dice la palabra del Señor, el que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Entonces, fíjese de que también eso es como que dijéramos la base, creer en el Señor Jesucristo. Ese es el cimiento, digamos, la base. Amén. Pero también recuerden de que la palabra del Señor dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces yo creo que el temor a Jehová tendría que ir muy de la mano con el creer. Porque cuando hablamos del temor a Jehová, pues obviamente todos sabemos que se refiere a un temor pues reverente, ¿verdad? No es un temor así de miedo, ¿va? De que, uy, el Señor me va a castigar o algo por el estilo. Amén. Pero es un temor reverente que yo creo que eso es lo que nos va a nosotros a catapultar, a poder disfrutar de estos ríos de agua viva que la palabra nos está enseñando. Yo creo que es realmente lo que Dios tiene preparado para nosotros, ¿va? Ese oasis precioso, que es Jesucristo, en el cual pues nosotros, si ponemos nuestra confianza en Él, si tenemos ese temor reverente en nuestro buen Dios y creyendo en su Hijo, pues obviamente nunca más vamos a volver a tener sed, ¿verdad? Entonces yo creo de que lo importante de esta enseñanza es poder discernir y poder distinguir en qué agua es la que nosotros vamos a beber, ¿verdad? A qué fuente nos estamos acercando. Porque pueda ser de que estemos tomando de un agua que nos puede producir alguna cosa adversa, alguna situación adversa, como por ejemplo las aguas de la muerte, ¿va? Que el Señor reprenda al enemigo. Las aguas de la muerte, todo ese montón de aguas que realmente pues nos pueden hacer daño. Entonces aquí podríamos decir nosotros de que debemos de tener mucho cuidado con la clase de doctrina que estamos recibiendo. Por eso debemos de tener nosotros cuidado de a quién escuchamos. Entonces yo creo de que Ebenezer es una fuente inmensa, ¿verdad? Donde tanto predicador que el Señor ha levantado, tanta palabra revelada que el Señor pues ha enviado. Y yo creo que esa es la fuente en la que nosotros debemos de mantenernos. Porque si nos salimos de la fuente verdadera, entonces corremos el riesgo de ir a tomar aguas que realmente nos pueden hacer daño, ¿verdad? Así es de que esa es mi aportación, es muy precioso el tema, la verdad que sí bendigo mucho mi vida. Y como repito, un abrazo a cada uno, me da mucho gusto saludarles, que el Señor les bendiga. Amén, hermano. Bendiciones. Gloria a Dios. ¿Alguien más quiere ahí aportar algo? Yo miro que todos tienen ganas de hablar hoy. Dios les bendiga, hermanos, de veras. Un saludo para todos mis hermanos y qué bueno saludarles y estoy agradecido con Dios porque verdaderamente pues también me he estado gozando de los temas, aunque el martes pasado no pude estar, pero es una gran bendición, hermanos, que verdaderamente conectarse y recibir esa bendición. En 1 Corintios capítulo 13 dice, finalizando el capítulo, dice, y ahora permanece la fe. Yo creo que en realidad nosotros ahora lo tenemos por la misericordia del Señor, ¿verdad? Y dice, ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. En realidad tenemos la esperanza, tenemos la fe. Y yo creo que son cosas que ahora nosotros precisamente a través de la doctrina, el anhelo de saciarnos de esa agua bendita, pues nos va a llevar a la perfección, ¿verdad?
pero creo que es algo que nosotros ya tenemos por la misericordia de Dios, que es la fe, la esperanza y el amor que lo tenemos que ir perfeccionando, ¿verdad? Amén, Entonces, hermano. muchas gracias, hermanos, de veras, estoy muy contento y de recibir esta bendición. Dios les bendiga a cada uno por nombre. Gloria a Dios, hermano. Dios te bendiga. Amén. ¿Alguien más que quiera aportar, preguntar? Hermano Antonio. Muchas gracias. Un saludo para todos los que estamos conectados. Pues la verdad, muy, muy fructífero todo eso que hemos escuchado, que es la doctrina y que está representado en aguas, porque hay diferentes corrientes. Son las diferentes aguas que se habla ahí, aunque todo es muy simbólico como se plantea. Y hay corrientes positivas, hay corrientes negativas, hay corrientes de destrucción, corrientes de amor, y hay muchas corrientes también que han sido señaladas como aguas estancadas. Yo leí aquí algo sobre el diccionario de Oxford en lenguas, que era lo de aguas, para más o menos tener un poquito más amplio esto, y dice que son sustancias líquidas que se obtienen por infusión. Se perdió ahí el audio. U otros procedimientos. Y pues me iba un poquito más a profundizar de lo que era la infusión. Y pues la verdad era algo terrible la infusión, porque me metía a lo de zootecnia, que es el secamiento de las hojas a través del calor, y esto me hacía llevarme a través de los rayos por ciertos días. Por calor. Muy bonito todo ese proceso, pero explicarlo se llevaría como que otra hora, y pues venía a que así es la vida. Nosotros nacemos, crecemos Gloria a y Dios. morimos, y pues en ese proceso hay generaciones de diferentes corrientes, de diferentes doctrinas. Recordémonos que en la creación, al inicio, Adán y Eva pues se comió del fruto de la sabiduría, y ese fruto de la sabiduría es la que nos lleva a que tengamos conocimientos de la doctrina, de las diferentes corrientes, y es ahí donde nosotros tenemos esa decisión de poder decidir por sí solos o por sí mismos si queremos estar del lado de lo bueno o del lado de lo malo. Y pues esas doctrinas que hemos recibido el día de hoy nos hacen a nosotros tener un mejor conocimiento, y pues que nos lleve a tomar la decisión por las cosas buenas, por las cosas que Dios nos ha preparado, que nos tiene a nosotros bendecidos, enriquecidos en cosas sanas, en cosas productivas y en cosas que pueden servir a muchos, como en el caso de esta plática de esta tarde-noche que nos Amén. has impartido, Alfredito. Gracias. Muchas gracias. Dios te bendiga al licenciado Antonio Aguilar. La verdad de que hay esas doctrinas de hombres que la Biblia pues los deja ver muy claramente, y pues hay otros temas ahí que se van a, como este megatema le llamo yo, da para mucho, y entonces en la siguiente exposición de esta enseñanza que va a estar compartiendo el hermano Estuardo, también va a estar tocando algo de la introducción, que lo puede enfocar en otro sentido, pero obviamente hasta culminar
con este megatema, ¿verdad? Que no se puede dar en una sola enseñanza, es muy extenso, pero muy lindo. Entonces, la verdad es que el Señor nos está enseñando, ¿va? O sea, esos principios que deben de regir en nosotros, sus hijos. O sea, por mandamiento, ¿va? Del Señor, que Él dice, amarás al Señor tu Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, ese orden, cuando se rompe ese orden, entonces ese es el peligro de no tener una sana doctrina, porque en los postreros días dicen, vendrán engañadores, ¿va? Entonces, cuando nuestro principal, llamémosle, foco de atención es Cristo, es cuando nosotros en esa expresión de amor como Él lo hizo, así es como nosotros amar al Señor de todo nuestro corazón, a Él primeramente, y después entonces amar al prójimo. Pero si a veces hay hombres que pueden amar mucho a otro, al prójimo, y no se aman a sí mismos, ¿va? O sea, son como fronteras del amor. Entonces, esa expresión de amor del Todopoderoso está establecido en mandamientos, en ordenanzas, y usted lo puede ver en Éxodo capítulo 20. Ahí está la forma de cómo Dios estableció sus mandamientos. Entonces, esta enseñanza es linda, hermanos. O sea, a mí me emociona porque en la medida que uno profundiza y estudia más esta palabra, uno se ordena más en su pensamiento y hasta siente uno que ya está más cerquita del Señor, ¿va? Amén. Gloria a Dios. ¿Alguien más quiere aportar? Voy a quitar el... ¿sí? Aleluya. Hay que ponerle mute. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Mis amados hermanos, qué bendición poder compartir. Fíjense que quisiera, cuando el hermano Alfredito estaba hablando acerca de las aguas de la muerte, él tocaba un pasaje que ha impactado mi corazón y yo quisiera pues leérselo porque es posible que tal vez alguien haya pasado hace poco en alguna de estas aguas y el Señor en su misericordia se manifestó para rescatarlo y sacarlo de las profundidades. Y nosotros vemos que el apóstol Pablo, él naufragó. Y cuando él naufragó, pareciera ser que él fue llevado a lo profundo del mar y pareciera ser como que él hubiese sido llevado digamos, al corazón de la tierra, es decir, visitó digamos, el Seol, ¿verdad? Es decir, los infiernos. Y esto que tiene que ver con lo que mi hermano decía, yo quiero, pues, porque yo no sé, siento en mi corazón que a alguien le va a hablar el Señor a través de lo que le voy a contar. Mi hermano Alfredito hablaba del Salmos, si quiere ahorita se lo voy aquí está, Salmos capítulo 18. Si quiere usted lo anota porque yo sé que alguien pudiera estarle hablando en este momento. Y dice, envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas. Es decir, fíjese que cuando David escribía este capítulo, da a entender que fue cuando él fue librado de su mayor enemigo,
Recuérdese usted que a él lo persiguieron durante muchos años para matarlo. Y Saúl, ¿verdad? Y cuando él fue librado, él escribió este capítulo hermoso, este salmo. Y dice, envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron, dice, en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Miren, hermanos, alguien puede estar siendo quebrantado. Imagínense a alguien que está indefenso, porque alguien que está quebrantado es alguien que está indefenso. Y aún así, en su estado de indefensión, lo atacan. Imagínense. Es como que alguien que esté amarrado, que esté indefenso, ¿verdad? No se puede defender. Aún así vengan enemigos y lo asaeteen, es decir, se aprovechen de ese estado de indefensión y lo ataquen. Así estaba David, es decir, que en el día de su quebranto, sus enemigos se acercaron para asaltarlo, ¿verdad? Fíjense que hace más o menos 10 años partió mi mamá, fue una pues sierva de Dios que sirvió al Señor con todo su corazón durante muchos años. Y cuando ella pues partió, me recuerdo que ella pues Dios se la llevó y ella quedó en su cama, en su lecho de enferma, porque pues ella estaba enferma. Pero sé que Dios la sanó antes de ser llevada. Pero fíjese que lo tremendo es que cuando una de mis sobrinas, cuando ella ya había, digamos, ya había partido y se la llevaron, mi sobrina encontró en la cama una Biblia abierta sobre la cama donde ella estaba, ya se la habían llevado. Y precisamente el capítulo que ella leyó fue este. Salmos, capítulo 18. Y cuando nosotros empezamos cuando ella nos contó y empezamos a leer lo que había en este capítulo, leímos precisamente los versículos que yo le acabo de leer, pero mira lo tremendo, dice, me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Entonces puede ser que haya habido algún familiar que conoció al Señor, que en su misericordia Dios lo alcanzó, ¿verdad? Y quizá Dios se lo llevó. Y quizá pudimos estar tristes porque Dios se lo llevó. Pero cuando nosotros empezamos a ver, porque aquí hablaba nuestro hermano Alfredo de las aguas de la muerte, a los que Dios se lo llevó, no es que ellos hayan perdido, digamos, como dicen, ¿verdad? La batalla, sino que Dios los sacó al lugar espacioso. Es decir, a una nueva dimensión. Entonces nosotros entendimos que mi madre pues partió a la presencia del Señor, pero digamos su partida fue como que Dios la rescató de las muchas aguas y la sacó al lugar espacioso. Es decir, ya en la dimensión donde ella pues se encontraba después de haber partido. Entonces miren hermanos, qué tremendo esto, porque quizá algún familiar en medio de esta pandemia partió, ¿verdad? Y mi hermano Alfredito creo que tiene por ahí, creo que es Isaías, yo tenía ahí en una de las, estaba buscando también, cuando dice que muere el justo, sin que nadie entienda que delante del mal es arrebatado el justo. Pero fíjense que hay una versión, y voy a ver si lo encuentro aquí. Permítame un segundito, ahorita se lo voy a compartir, porque yo sé que a alguien le está llegando este mensaje. Mire lo que dice, el justo perece y no hay quien se preocupe, los hombres piadosos son arrebatados, sin que nadie comprenda que ante el mal es arrebatado el justo. Pero mire esta versión que es la Reina Valera actualizada 2015. Mire qué tremendo esto.
muere, el justo perece y no hay quien lo tome a pecho. Dice. Los piadosos son eliminados y nadie entiende que es a causa de la calamidad que el justo es eliminado. Dice. Mire qué tremendo esto, hermano. Y nadie entiende que es a causa de la calamidad que el justo es eliminado. Entonces, miren, hermanos, quizá alguno de los familiares nuestros partieron en medio de esta pandemia. Y quizá hemos estado dolidos o heridos, o eso nos ha dolido mucho, pero ellos que hermano, conocieron al Señor, fueron sacados de las muchas aguas, de esas aguas de la muerte, y fueron llevados porque Cristo venció a la muerte. Nosotros ya no morimos, sino que dormimos. Entonces ellos durmieron y ahorita están en otra dimensión, muchos de ellos ya son espíritus ya están como justos, espíritus de justos hechos ya perfectos. Ya muchos de ellos están, con expectación de en qué momento vamos a ser arrebatados nosotros para reunirnos al encuentro del Señor. Entonces, yo sentía en mi corazón compartirle esto, relacionado con las aguas de la muerte. ¿Cómo es que si nosotros lo entendemos más allá, alguien que partió pudo haber sido a través de esa partida librado de esas aguas de la muerte? Entonces, glorioso, hermano, esto. Así que Dios los bendiga y pues primero Dios vamos a seguir compartiendo. Dejo nuevamente a mi hermano Alfredo para que pues ministre, ¿verdad? Esta palabra hermosa. Dios les bendiga, mis hermanos. Gloria a Dios nuevamente. Bueno, hermanos, en realidad este tema es un tema muy lindo. Yo pues quiero ir ministrando esta palabra. Y cuando hablaba de esta última parte de este tema de las aguas de la muerte, en realidad eso es lo que se ha estado viviendo con esta pandemia, y hay muchas situaciones que yo sé que familias están viviendo situaciones bien complicadas, y pues yo quiero aprovechar este último momento de esta enseñanza pues para que hagamos una oración. Yo sé que hay necesidades, yo sé que hay familias que están padeciendo situaciones bien difíciles relativos a esta enfermedad que se ha movilizado tremendamente, y mucha gente ha partido, pero los que partieron con algún propósito y porque Dios así lo permite. Entonces el versículo que decía el hermano, al justo perece y no hay quien entienda. O sea, hay cosas que no entendemos, pero Dios es bueno, hermano. Dios está haciendo una obra maravillosa en nosotros, y yo pues quiero pedir en este momento que nos unamos a una petición de oración por nuestro hermano Bernie Morales, que está ahí en un hospital y padeciendo de este virus que de alguna manera ha estado, pero hemos estado clamando al Señor, y yo en lo personal es un amigo que quiero mucho, y le hemos estado suplicando a Dios. Yo sé que Dios está haciendo una obra maravillosa, y yo sé que Él está poniendo su mano. Y también orar por su esposa, por nuestra hermana Evelyn de Morales, que pues ahí es una situación difícil, pero yo sé que el Señor las va a fortalecer y el Señor les va a proveer. La provisión viene del cielo, hermano. Y también por la hermana María Paz de Vélez y por su hijo Cristian Vélez, que también están ahí pasando una situación de salud complicada con temas de salud por los riñones. Entonces, he mencionado nombres, y pues antes de orar, pues por alguna situación de la conexión, pues siempre el agradecimiento a cada uno de ustedes por ese tiempo. Yo sé que el Señor está haciendo su obra, y el Señor los va a bendecir a cada uno de ustedes por familia. Yo sé que Dios les va a recompensar este tiempo, porque ustedes han dedicado nada menos que el tiempo para
escuchar la palabra del Señor y ser enseñados. Y como dice su palabra, y todos seremos enseñados por el Espíritu Santo. Yo sé que el Espíritu Santo se ha hecho presente esta noche. Y pues quiero bendecir a nuestro apóstol Freddy Franco, que también está allá en este ministerio en Chiquimula, y también al pastor Axel García, también que nos ha dado esta apertura ahí por medio de estas, de su radio y su canal. Pues que el Señor los bendiga grandemente a todos los hermanos que nos escuchan. Ahí hasta donde llegue nuestra voz, porque la misericordia de Dios es tan grande, hermanos. Yo sé que hay necesidad en cada casa, cada uno tiene sus propias necesidades, pero yo sé que Dios es poderoso. Y como dijo aquel hombre, aquel soldado, dijo, yo no necesito que tú llegues a mi casa porque no soy digno, y creo que ninguno es digno acá, pero di la palabra, le dijo al Señor, y mi siervo sanará. Entonces, tomando esa autoridad y esa forma como el Señor sabe hacer en su misericordia con cada uno, yo sé que esta noche va a Señor a sanar enfermos. Esta noche el Señor va a extender su misericordia. Yo sé que Dios es bueno, hermano. Acompáñenme a orar y así pues vamos a terminar con esta enseñanza. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, hoy estamos convenidos, Señor, en un mismo sentir y en un mismo parecer, Padre. Señor, tú conoces la necesidad que haya en cada familia, Señor, aquí representada, Padre. Yo te suplico, Señor, que en este momento llegues hasta cada lugar donde hay esa necesidad que tú conoces, Padre. Pon tu mano de sanidad en aquellos enfermos, Padre. Específicamente nuestro hermano Bernie, Padre, en este momento te suplicamos, Señor, que pongas tu mano poderosa y que puedas levantarlo, Señor, que ese espíritu que te levantó a ti de entre los muertos, Señor, penetre hasta sus huesos y que todos sus órganos sean restablecidos en esta misma hora, Señor, y que pueda dar testimonio, Señor, porque yo sé que tú eres bueno. Bendice a su familia y fortalécelo, Señor, y llévales la provisión necesaria. Bendice, Señor, a nuestra hermana María, Señor, y a su hijo. Pon tu mano de sanidad, Señor, ahí, por favor, Señor, te lo suplicamos, Padre, en esta hora. Bendice, Señor, a cada familia aquí representada, Señor. Bendice, Señor, a cada uno por nombre, Padre, y recompénsale, Señor, conforme a tu misericordia. Oh, sí, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice, Señor, a cada familia. Lleva sanidad, Señor, a cada casa, ahí donde está cada enfermo, Señor. Ten misericordia, derrama, Señor, de tu bondad, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Oh, sí, Señor, gracias, Padre, porque yo sé que estás sanando. Yo sé que estás teniendo misericordia y que has descendido. Oh, sí, Padre, en el nombre de Jesús. Así como descendiste, Señor, de lo alto, desciende hoy, Señor, para sanar. Desciende hoy, Señor, con tu misericordia. Gracias, papito. Gracias, Señor, por esta noche de bendición. Gracias, Señor, por esta enseñanza que nos has regalado. Yo sello esta palabra, Señor, y ministro, Señor, que un espíritu de sabiduría, Señor, y de temor sea en cada una de estas familias. Oh, sí, Señor, fortalece la vida de nuestro hermano Wilber allá en Chiquimula y fortalece a su familia por la pérdida que han tenido, Señor. Y consuélales tú, Señor, porque solo tú lo puedes hacer. Oh, sí, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre, por esta noche hermosa. Gracias, papito lindo, por tu bendición. Te suplicamos, Señor, ese amor por nosotros, Padre, que descienda
que descienda, Señor, como un rocío, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Te lo suplicamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Bendice, Señor, bendice a cada uno y compénsales conforme a tu gracia. Amén, amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, nos despedimos de ustedes, más pues el Señor está aquí, el Señor está ahí, el Señor está en todos lados y confiemos en el Señor, hermanos. Dios es bueno. Dios es maravilloso y yo sé que está haciendo obras lindas. Amén. Que el Señor Aleluya. les bendiga, amados hermanos. Es un gustazo poderles saludar nuevamente. Bendiciones y abrazos a todos. Dios les Aleluya. bendiga. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, amados hermanos. Dios les bendiga. Se les ama en el Dios les Señor. bendiga, amados hermanos. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos. Gloria a Dios. Nos vemos en la siguiente enseñanza el día martes. Los esperamos siempre. Bendiciones, hermanos. Dios les guarde. Bye, bye.